Egunon a todas y a todos. Os queremos presentar un trabajito, un documento que hemos hecho en el sindicato que está especialmente dirigido a trabajadoras y trabajadores de los sectores de la limpieza y de peluquerías. Es un documento que os vamos a dejar linkado, por aquí arriba lo podréis encontrar, que hace referencia a las enfermedades profesionales en estos sectores. Hay dos patologías en concreto que nos suelen dar muchos problemas. Estas patologías son la epicondilitis, que también conocemos como el codo de tenista, y el síndrome del túnel carpiano. Ambas están relacionadas con los movimientos tanto del brazo como de la muñeca, ¿no? Que son muy típicos en estos trabajos y que, sin embargo, pues son síndromes, son patologías que no están reconocidos por las mutuas como enfermedades profesionales. A este respecto, ha habido recientemente distintas resoluciones, bien de tribunales, bien de la Inspección de la Seguridad Social, que reconocen que tanto la epicondilitis o codo de tenista como el síndrome del túnel carpiano son enfermedades que tienen origen profesional en los sectores de limpieza y de peluquería. En este sentido, bueno, pues la recomendación que hacemos desde el sindicato es que todas aquellas personas que trabajéis en limpieza o trabajéis en peluquerías que estéis afectadas por estas enfermedades, os dirijáis a las mutuas para que sean ellas quienes asuman tanto el pago durante los procesos de enfermedad como la rehabilitación y el tratamiento completo de estas enfermedades, porque es su responsabilidad. Como decíamos al principio, bueno, pues todas y todos conocemos cuál es el actuar de las mutuas y todas las dificultades que nos ponen, y por eso también os queremos dejar linkado aquí arriba un documento de preguntas y respuestas muy sencillo que esperamos que os sirva para relacionaros con las mutuas y para conocer exactamente qué derechos tenéis y cómo hay que actuar frente a estas entidades. Por supuesto, también tenéis a vuestra disposición los servicios jurídicos del sindicato SK para ayudaros en todo lo que sea necesario para, bueno, pues para que estas enfermedades se os reconozcan como enfermedades de origen profesional con todo lo que ello conlleva.